Volvemos a estar aquí. Bueno, queríamos aclarar un par de cositas antes de empezar. Y es que, bueno, imaginamos, además por lo que nos ha ido contando Paloma y demás, que en todas las conferencias estos días habéis estado hablando mucho, habéis estado viendo muchas definiciones de creatividad. Y bueno, la verdad es que lo primero dejar claro que nuestra aportación no va a ser una aportación, digamos, a nivel teórico, súper sesudo, tal, sino que lo que queremos es compartir cómo vemos nosotros la creatividad, cómo vemos nosotras la creatividad y contar cosas desde nuestra experiencia. Entonces, bueno, como veis, hemos titulado la presentación Creatividad infantil versus creatividad adulta 3, 2, 1, fight, porque nos interesaba un poco comparar esas dos creatividades o la creatividad vista desde esos dos ámbitos. Entonces, a ver, un segundo, porque esto, cosas del directo, vale. Lo primero que queríamos hacer era contaros brevemente qué es el MUPAI, porque imaginamos que muchos de vosotros o muchas de vosotras, porque veo casi todo chicas por ahí, bueno, no nos conocéis. Entonces, bueno, aquí, vale. El MUPAI son las siglas de Museo Pedagógico de Arte Infantil. Somos un museo que está dentro de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense de Madrid. Lo que nos caracteriza es que las obras que tenemos en el museo están hechas por niños, niñas y adolescentes. O sea, consideramos nosotros arte infantil todas aquellas producciones artístico-plásticas creativas de niños entre, digamos, 0 años, si pudieran hacer algo recién salidos del vientre materno, pues en ese momento, hasta los 18 años, hasta un segundo antes de ser mayores de edad, ¿no? Y el museo lleva desde el año 81 que lo fundó Manuel Sánchez Méndez, que fue nuestro primer director. El museo, cuando surge, nace con 3 objetivos generales, o más importantes, que son potenciar la creatividad y la expresión plástica, visual y audiovisual de este colectivo de niños, niñas y adolescentes, dar apoyo a los educadores que trabajen en ese ámbito e investigar sobre ese ámbito. ¿Investigar por qué? Porque somos un museo universitario. Me imagino que todos reconocéis un poco la imagen que se ve de fondo. ¿Se ve claro lo que es? Lo podéis hacer así. Claro. Porque no nos oímos. Vale, guay. Tenemos ahí a Indiana en su despacho. Bueno, pues los museos universitarios surgen un poco, en la mayoría de los casos, por profesores o profesoras universitarios que son expertos en un ámbito concreto, que a lo largo de su trayectoria van haciendo una pequeña colección o una gran colección de objetos relacionados con sus ámbitos de docencia o de investigación. Y en el caso de la Complutense, esas colecciones en algún momento han pasado a formar parte de la universidad y se exponen en un espacio. El hecho de que seamos museo universitario, lo que nos concede, sobre todo, yo creo que es una gran libertad. Una gran libertad para desarrollar la creatividad nosotros mismos o nosotras mismas como docentes, y la posibilidad de que el error sea algo bueno dentro de nuestra práctica. Siempre decimos que igual que en un departamento de física o de química tienen un laboratorio para avanzar dentro de ese campo de estudio, para hacer explotar cosas, por ejemplo, pues nosotras tenemos el MUPAI, que es nuestro espacio en el cual podemos probar cosas diferentes. Con la ventaja de que, como somos un museo universitario, las personas que estamos trabajando dentro del museo somos en la mayoría profesores y personal relacionado con el departamento al que pertenece el museo. Si hay algo que sale mal, pues no va a venir ningún jefe que nos va a echar porque este taller ha salido horrible, o no sé, nos da cierta libertad. Entonces, digamos que desde ese lugar es desde el lugar en el que trabajamos. ¡Chacá! Es tu turno. Exacto. Entonces, como os ha dicho Noelia, no os vamos a dar una chapa sobre qué es la creatividad, porque llevaréis una semana escuchando definiciones, sino que vamos a hablar un poco desde nuestra experiencia práctica. Y claro, evidentemente, para hablaros de nuestra experiencia, pues tenemos como referente a nuestros jefes de museo, a Méndez y a Belver, ¿no? Cuando me propuso Noelia hacer la conferencia con ella, pues, lo primero que hice,
para enterarme de qué iba esto de la creatividad, que es algo que todos intuimos, pero que puede llegar a ser algo muy sesudo, fue pues, buscar en Google, como hacemos todos, y esta deriva me llevó desde la Universidad de México a vídeos de Elsa Punset en YouTube, ¿no? Y lo que más me llamó la atención es que la palabra creatividad, la RAE, no la introduce hasta 1992, que fue un año magnífico porque nace gente como el Lobo de Crepúsculo, o Selena Gómez, o yo, ¿no? Y además lo define como solo lo sabe hacer la RAE, que es facultad de crear o capacidad de creación. Y ya está. Y claro, el problema es que la palabra creatividad se lleva investigando qué era desde 1945. Entonces, no me aportó casi nada, ¿no? Digamos, esta deriva que pude hacer. Así que al final, mirando los referentes más cercanos, teóricos que tenemos, podemos destacar que Belver entiende la creatividad como algo que trasciende lo pedagógico, ¿vale? Y que no tiene que ver siempre con lo artístico, con la producción artística, y que además es necesario para resolver problemas sociales. Y que además, si hacemos una simbiosis con la definición que da Méndez, que la entiende como una faceta intrínseca al ser humano, pues eso es lo que entendemos nosotras desde MUPAI, ¿no? Algo que es una herramienta para poder solventar problemas socialmente y que además tenemos intrínseca, que no es algo que necesariamente se tenga que adquirir. Porque además os hacemos una pregunta, de todos los que estáis ahí, por ejemplo, nosotras trabajamos en cierto modo en el ámbito museístico, al estar trabajando en el MUPAI, ¿cuántos de los que estáis allí vais al museo una vez a la semana? Claro, tú trabajas en un museo, los que trabajamos en museos vamos. ¿Quiénes vais al museo una vez al mes? Vale. Bien. Bueno, casi todos. Bien. Bueno, lo que queremos hacer un poco la reflexión, y es una cosa que yo creo que tenemos dentro y que vais a ver dentro de la presentación, es que si nosotros, perteneciendo al ámbito del arte, de la educación, del museo, no vamos al museo todos los días, o no vamos con demasiada frecuencia al museo muchas veces, si lo que enseñamos nosotros como museo nada más que sirve para moverse en el ámbito museo, pues nos parece una soberana pérdida de tiempo. Entonces siempre intentamos que lo que enseñamos tenga algún aprendizaje que sirva fuera del contexto en el que estamos. Y de ahí el que no relacionemos la creatividad solamente con lo artístico o con lo educativo, sino con la vida diaria. Exacto. Y la aportación que os puedo hacer por mi reciente emancipación es que creo que el máximo exponente de la creatividad diaria o del día a día podría ser un piso de estudiantes o de gente que ya hemos estudiado pero no podemos vivir solos, ¿no? Y os quería poner un ejemplo que me pasó hace unos meses, que me encontré en mi piso, donde me acabo de mudar. Y es que mi compañera de piso sube la temperatura, la potencia de la nevera para congelar las cosas porque si no se le pudren. ¿Qué pasa? Que vivimos 3 personas más, entonces se nos congela toda la nevera a todos y eso pues, genera bastantes problemas de convivencia. El problema número 2 es que cuando se congelan las cosas no tenemos microondas para descongelarlas, ¿no? Y encima yo estaba a dieta, tenía una ensalada de lentejas, no sé si habéis estado a dieta, pero tener una triste ensalada de lentejas y encima no poder comértelas fue muy frustrante, ¿no? Vamos a decirlo así. Y había que buscar, el objetivo de la misión era descongelar rápidamente la ensalada de lentejas, porque eran las 10 de la noche y yo quería cenar. ¿Qué pasa? Que una ensalada no se puede meter en una olla, porque si no pierde las propiedades de ensalada. Se convierte en guiso. Exacto, ¿no? Entonces tendríamos que ponernos en esa situación de qué cacharros tenemos en la casa que sirvan para calentar y que no cozan las lentejas, y qué espacios, porque no te puedes poner a hacer esto en la habitación de tu compañero porque te mata, ¿no? Entonces la resolución es esa fotografía que veis ahí dentro del círculo, que es el plato de lentejas, que está el plato es un recipiente cerámico y por lo tanto distribuye el calor, es conductor, ¿no? Encima del tostador, que es la única cosa que teníamos para calentar.
además del hornillo, ¿no? ¿Qué vemos con esto? Que estos métodos de creatividad, de resolución de problemas, se pueden dar, de hecho son útiles en el espacio cotidiano y en tu día a día. Entonces, lo que nosotras queremos hacer desde MUPAI es que no necesariamente la creatividad esté canalizada solo a que el niño en concreto tenga unas resoluciones pictóricas, una destreza X, sino que pueda aplicarlo fuera de este círculo que os comentaba Noelia, que es en el que siempre trabajamos, ¿no? Wrong one. Como lo planteábamos como ese pequeño enfrentamiento, bueno, pues el primer round, lo que queríamos hablar, que bueno, os lo va a comentar Sata ahora también, le da el tiempo mientras que bebe, es un poco cómo desde a nivel teórico las pocas referencias que hemos encontrado de gente que habla de la relación o de las diferencias entre la creatividad infantil y la creatividad adulta, porque sí que es verdad que hay muchos estudios de creatividad infantil por un lado, creatividad adulta por otro, o incluso de cómo elementos de la infancia como la crianza, el tipo de juego que realizas y otros influyen en la creatividad que tienes como adulto. Eso es, pero eran dos bloques totalmente separados, ¿no? Y lo que vimos al final es que la mayoría de autores conciben la creatividad se mide dentro de 3 parámetros, que es que tiene que ser novedosa, entonces que tiene que ver con la imaginación, tiene que aportar algo nuevo, que tiene que ser efectiva, o sea, que tiene que ser útil, lo que creemos tiene que ser útil, ¿vale? Y además tiene que ser ético, ¿no? Que defendían que tiene que tener intrínseco un carácter positivo, ¿no? Que lo que aportemos gracias a esta creatividad tiene que ser positivo. Y dentro de estos 3 parámetros nos hacían una diferenciación entre la creatividad de los niños, que como veis ahí, las palabras así generales que utilizaban era una creatividad natural, subjetiva, que estaba ligada a la fantasía, que es cierto. Ahora vamos a hacer algunos matices, que tiene una falta de exigencias y de objetivos y que tiene unos intereses simples, pobres y elementales. Yo creo que más a caldo no se puede poner a un niño. No. Pero estos son palabras literales que he cogido de textos académicos. Y por otro lado, nos definían los adultos la creatividad de los adultos a través de una creatividad más cognitiva, que socialmente es más madura, porque tenemos un cúmulo de experiencias, tenemos más juicio, ¿no? Creo que es evidente, que presta más atención al mundo exterior, ¿no? Que sí que buscamos que con esta creatividad solventamos esos problemas que ya no son solo personales, sino que de cara al resto, el contexto donde nos desarrollamos, tienen una cierta influencia, que se adapta a las condiciones racionales, o sea que ya van la imaginación y la inteligencia ya van caminando, digamos, de la mano, ¿no? Y que está subyugada a las responsabilidades de la vida. Y me encantó que esto lo definían como la prosa de la vida diaria, ¿no? Como el coñazo de ser mayor. Estaba bien definido. ¿Qué pasa? Que nosotras, desde nuestra experiencia, hemos visto o no estamos del todo de acuerdo con estas definiciones que se estaban dando desde el plano meramente teórico. Porque creo que cualquier persona que haya convivido con niños, que haya sido madre, padre, o que haya trabajado con niños durante un periodo más o menos prolongado, se da cuenta de que estas cosas que os pongo aquí en negrita, de falta de exigencias, de intereses simples, pobres y elementales, creo que es una falla o un problema de perspectiva. Evidentemente, un niño no te va a saber decir cuándo va a quebrar la bolsa, ¿vale? Y no es un problema que tenga que resolver él, y un adulto sí. Un niño va a tener un problema que va a ser bajar las escaleras, ¿vale? O llegar al bote X para comérselo, ¿vale? Y los adultos, en cambio, un problema puede ser llegar a fin de mes. Creo que el problema de los teóricos es que se está mirando todo el rato desde la perspectiva adulta la creatividad infantil. No hacemos ese ejercicio empático de posicionarnos desde el prisma infantil para ver cuáles son las problemáticas reales que tiene que resolver un niño. Y que pueden no ser importantes para nosotros como adultos, pero que para ellos mismos sí que lo son. Y que además influyen en el desarrollo de una persona. Si no fueses creativo desde pequeño, no llegarías a ser adulto.
¿vale? Nos quedaríamos en la cuna boca arriba así, porque no buscaríamos solucionar esos retos, incluso primeros retos de movimiento que nos encontramos, ¿no?, en nuestro desarrollo. Eso es. El round 2 es la autodefensa, y bueno, aquí lo que hemos hecho es que hemos preguntado, bueno, tenemos la suerte que como el MUPAI está dentro de la facultad, y por el tipo de cosas que hacemos tenemos contacto no solamente con niños y adolescentes, sino con también adultos, entre ellos muchos los estudiantes de la propia facultad. Entonces, en este caso lo que hemos hecho es preguntarles a los niños y a los adolescentes que están participando en nuestros campamentos ahora, y a alumnos de una de las asignaturas que en este caso imparto yo dentro del grado en Bellas Artes, que es para ellos la creatividad, porque nos parecía también muy interesante, digamos, bajar a esa concepción de la creatividad que tiene el que no es el teórico, y luego gente que en principio creo que todo el mundo estará de acuerdo en que tienen la creatividad como a flor de piel o forma parte de su día a día. Niños pequeños en un campamento de creación artística y luego estudiantes de Bellas Artes. Entonces, ¿qué es la creatividad? Según el prisma de los niños. De esto me he encargado yo, he cogido a 20 de los 80 y muchos o 90 y muchos alumnos que tenemos esta semana en los campamentos, y les preguntamos qué era para ellos la creatividad. Entonces, en casi todas las definiciones aparecía la palabra capacidad, la palabra imaginar y la palabra crear, ¿no? Ellos lo definían sobre todo con imaginar, se veían muy identificados con esa palabra. Y además, después hubo algunas definiciones un poquito más notorias, ¿no?, como que hacer lo que te dé la gana y que se salga de la norma, ¿no? Porque aquí los niños son unos antisistema. Criamos antisistema. Totalmente. Y otra que me pareció preciosa, que es una forma de ser libre, ¿no? Tenemos que decir que nosotros en ningún momento les hemos dado premisas de nada. Les pusimos la pregunta y ellos sí, no, además que no es un contestaron. tema que a nivel, digamos a decir, teórico de definición se trabaje con ellos. O sea, lo que ha salido es lo que ellos Exacto, lo que ellos opinan, ¿no? Y entonces, los test la pregunta que le pasamos, aparecían, lo que veis aquí por porcentajes, pues que tenía que ver con la imaginación o algo de imaginar, cosas que se imaginan, ¿no? Estas definiciones que dan los nenes, eran un 30%. La capacidad de crear, esto es verdad que ya eran los más mayorcitos, cuando hablaban de capacidades y esta serie de matices ya eran preadolescentes o adolescentes, el 15%. Casi todos estaban de acuerdo en que era hacer cosas distintas o nuevas, o sea, que implicaba una producción de algo nuevo, de algo innovador, 30%, y muchísimos lo dejaron en blanco. Evidentemente, todavía no tienen los recursos suficientes para hacer una definición, digamos, sólida de, bueno, es que sabrán lo que es la creatividad, ¿no? Simplemente la tienen innata. En cuanto a los alumnos de Bellas Artes, de la asignatura esta de Artista, Creatividad y Educación, vais a ver que las definiciones en realidad son muy similares, van como a los mismos conceptos, lo que pasa que lo expresan de otra forma, ¿no? Ellos hablan de que la creatividad es la capacidad de crear, es como la definición, vamos a decir, estándar, pero luego sí que daban unas definiciones o algunos conceptos que nos han parecido interesantes recalcar, como que hablaban de que la creatividad era el motor para cambiar la sociedad, que tiene que ver un poco con esa definición que os comentaba Sata, que daba Belver, que es el director actual del MUPAI, en algunos escritos. Luego que era la capacidad era lo que nos permitía salir de nuestras fronteras y no tener miedo, o que la creatividad era el niño que llevamos dentro, ¿no? Y entonces esa parte también, esa definición nos gustó. Y luego, en cuanto a los conceptos más repetidos, pues como os decía, vais a ver que son prácticamente los mismos que los niños, que tiene que ver con lo original, con la novedad, con la innovación, que es algo que está relacionado con la creación. Lo definen como un proceso mental, de generación de ideas, el tema de resolución de problemas que hemos dicho. Luego hablaban de que es algo innato que todos tenemos y que depende de la educación que recibamos se desarrolla más o se coarta o tal, bueno, pues como en la línea de la célebre charla TED de Ken Robinson, ¿no?, de las escuelas matan la creatividad. Y luego había
un grupo también que decía que era importante el que a través de la creatividad se materializara una idea, o sea, que tenía que tener como un resultado útil, ¿no?, para la vida, y luego pues que tenía que ser algo divertido, o sea, o que era algo que estaba conectado con la diversión, con algo que nos liberaba, algo incluso cercano a la locura. Se estaban definiendo a ellos, ¿sí? Sí, ellos mismos, los alumnos de Bellas Artes hemos sido así. Vale. Y sí, el tercer round les hemos pasado a unos y a otros un test de creatividad. Bueno, partimos un poco de esa idea de Ricardo Marín padre, no sé si está por ahí Ricardo Marín hijo, que en un artículo que tiene sobre test de creatividad hablaba de que los test de creatividad son más fáciles de diseñar que de interpretar. Y bueno, el test que les hemos pasado es un test visual en el cual pues una hoja en blanco con los dibujos que veis que están en negro, y nos avisan por aquí del tiempo. Los dibujos que están en negro, y luego vais a ver que están marcados en rojo, en naranja y en verde las respuestas más frecuentes y las menos frecuentes. Porque también habla Ricardo Marín que el hecho de que una de las formas de medir la creatividad es o a través de la capacidad de dar múltiples respuestas a un mismo problema, o que esas respuestas sean poco comunes. Entonces, bueno, os queríamos enseñar algunos ejemplos tanto de los niños como de los adultos, para que veáis cómo quizá esa definición que habíamos visto, o esas cosas que algunos dicen de que los niños son menos creativos, o que la creatividad de los niños es distinto, vais a ver cómo en realidad si fuera por este test se queda igualada la cosa, ¿no? Y entonces esto, por ejemplo, son 4 ejemplos de niños de aquí del campamento de 7 a 11 años, donde veis que además de que técnicamente creo que dan bastantes vueltas a algunos adultos, como puede ser la monja esta de aquí que... Monja fraile es total, de rojo. Del cuento de la criada. Es increíble. Exacto. Veis como, además, por destacaros así cosillas, cuando se los pasé, también les pasé test a adultos y me estuve fijando más o menos cómo resolvían, ¿no? Los dos grupos. Y en el caso de los niños, en cuanto les di la página, ellos empezaron a rellenar como el que está escribiendo su nombre. Veis además que el trazo es firme, decidido, no duda en ningún momento en nada, hasta se atreven a colorearlo porque deciden que un toro verde es muchísimo más divertido que un toro en blanco, ¿no? Y además, no solo eso, sino que yo saqué un taco de test, lo senté aquí en una mesa, empezaron a rellenar test y no paran. ¡Salta otro! ¡Salta otro! Allí como pipas. Vaya, se hacían los test. Y claro, destacamos que además las cosas que han resuelto, como el burro, como la mariquita, es que ni siquiera están contempladas dentro de las opciones que dan, digamos, de baremo para evaluar el test, ¿no? O sea, que creo que eso dice bastante a favor de estos chavales. Y estos son algunos ejemplos de los adultos, y bueno, como podéis ver, hay ejemplos como el primero, en el cual pues han resuelto con una de las opciones súper comunes, que es la del jarrón, pero ejemplos como el último, en el cual pues es que tampoco aparece en la lista. Entonces, digamos, esto para nosotras un poco viene a demostrar ese hecho de que no hay diferencia entre una creatividad u otros, o por lo menos por ejemplo, con este test no habría gran diferencia. Y que, bueno, otra cosa que comentábamos también al hablar de todo esto es cómo los adultos, cuando se ponen a hacer un test de creatividad, se esfuerzan porque saben que están haciendo un test de creatividad, y entonces no nos esforzamos en ser creativos para resolverlos. Cuando a los niños les pones el test delante y resuelven. Los adultos se lo toman como una evaluación seria, claro, ¿no? Y en cambio los niños, aun siendo totalmente conscientes de que esto lo íbamos a decir en las Canarias, que iban a salir sus tests y tal, les daba absolutamente igual, ¿no? Había como una inhibición que era un plus, en este caso, bajo nuestro punto de vista, para resolver los tests. Bueno, después de esta lucha entre unas y otras, digamos, llega un punto común de reconciliación, ¿no? Y entonces les hemos estado preguntando a unos y a otros, de hecho en alguna de las redes sociales del MUPAI lanzamos la pregunta de
quiénes pensábamos, tanto niños como adultos, que eran más creativos, si los niños, las niñas y los adolescentes o los adultos y las adultas. Y entonces esta es una de las respuestas que ha dado una de las niñas. Laurita, que lleva más años que yo en el campamento, nos dijo, depende de la persona, la edad da igual, ¿no? Es verdad que la mayoría de los niños rodeaban la palabra niño, niña y alguno, dependiendo de la franja de edad, adolescente, y solo una de todos los test que pasamos dijo que eran más creativos los adultos, pero el resto dijo que los niños y las niñas. Y los adultos a esta respuesta pues nos han respondido también que los niños, ¿no? Lo cual, digamos, choca un poco con... Pues ahí hay un error, ¿no? Que decíamos que hay un error de interpretación de los test, hay un error de definición de creatividad, porque ¿por qué desde determinados ámbitos de la teoría de la creatividad se dice que los niños no son tan creativos o no se da importancia a su creatividad, pero sin embargo... la mayoría de la gente, tú preguntas si tanto niños como adultos dicen que son más creativos los niños, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontramos como un punto en común. Luego os queríamos contar, vamos un poco justas de tiempo, estoy viendo, os queríamos contar un par de anécdotas relacionadas con la creatividad y bueno, con la creatividad y el miedo al error, que es algo que yo me imagino que habréis estado viendo en otras conferencias y que hemos visto al comienzo. Entonces, la primera es algo que hemos llamado el miedo al REC. Y bueno, es que una de las múltiples actividades que hemos hecho en el MUPAI, durante un par de años hicimos una actividad de cine, de creación de cortometrajes, en los cuales se podían apuntar gente desde los 16 en adelante. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se formaban equipos de rodaje y gente que compartía taller, en los cuales había chicos y chicas de 16, 17 años que habían venido a nuestros campamentos de cine y tenían experiencia con, no sé, el catedrático de física cuántica de la Complutense que no había cogido una cámara de vídeo en su vida para contar una historia. Entonces se ponían a trabajar juntos. Entonces se generaba una cosa de esto, por un lado, de que era el niño el que enseñaba al adulto, y luego lo que nos dimos cuenta, y es lo que hemos llamado miedo al REC, es que los chavales cogen la cámara, encuadran un poco más o menos tal y se ponen a trabajar, ¿no? Porque lo que les interesa es hacer. Y sin embargo, los adultos cogen la cámara y están como reencuadrando, voy a cambiar la angulación de la cámara medio grado porque entonces está mejor aquí y este ángulo y esta luz. Entonces, es como que nos complicamos demasiado porque aunque no tengamos experiencia, tenemos como la necesidad de demostrar que sabemos y que lo tenemos que hacer bien. Y no tenemos esa despreocupación que tienen los niños. Y creemos que eso viene por el miedo al error. Y por otro lado, ahora en esta semana de campamento que hemos arrancado, hace 2 días me escribió un padre diciendo que 2 de los alumnos que teníamos aquí en las vacaciones de colores se tenían que dar de baja por motivos familiares, ¿no? Entonces, de un día a otro, los compañeros se encuentran con que 2 de sus compañeros no aparecen, ¿no? Esta semana, que además la hemos basado en arte del continente africano, lo que estáis viendo ahí es una máscara hecha por el niño que no pudo venir más días, ¿no? Entonces ellos han asimilado el error y el último día, hoy, han hecho una exposición de todo lo que han producido durante la semana y han decidido poner esta cartela, ¿no? Ellos no sabían por qué Max, que era el colega que no había vuelto a aparecer, no aparecía, y entonces han hecho una vitrina con la máscara de Max, donde pone Max el majo, porque estaba bastante enrolladete, y le han puesto una nota, una cartela o una esquela, porque es el único cartel en negro que había en toda la sala, ¿vale? Donde pone: estos son los últimos restos de nuestro compañero Max, que se perdió en la selva y no volvió. Creemos que puede estar vivo. Que está viviendo en la selva con los monos, pero es un misterio, ¿no? Esto es buenísimo, porque algo que podría ser negativo, ¿no? Incluso que hayan entendido como que los niños se han apuntado porque no les gusta el campamento o por 1000 razones, ellos han fagocitado el error, lo han hecho suyo, se han apropiado de él y han elaborado toda una exposición alrededor de que había un componente de la tribu que había desaparecido, ¿no?
y sin decirles nada. O sea, los primeros sorprendidos hemos sido nosotros, que hemos subido a hacer fotos y digo, es que esto lo contamos hoy seguro. para que os hagáis una idea. Y luego, por último, este es una experiencia que me gusta siempre contar cuando hablo de Mupai como laboratorio. Hace ya años hicimos un taller que se llamaba Taller de Arte Escatológico para adolescentes, en el cual, bueno, el objetivo, el contenido, digamos, relacionado con la parte de arte, de lenguaje visual y demás, era la composición, pero lo que hacíamos era hablar sobre los fluidos corporales y cómo se utilizaban dentro del arte. El objetivo era, entre otras cosas, normalizar ese pudor que tienen los adolescentes ante la sangre, no sé, el semen, el sudor, el pis, tal, ¿no? La saliva, tal. Y lo que tenían que generar en la parte práctica del taller, trabajamos con marcos de diapositivas, lo cual les fascinaba porque no conocían lo que era una diapositiva, un proyector de diapositivas ya, con marcos de diapositivas, y entre dos films de estos transparentes de cocina echaban distintos fluidos, aceite, vinagre, colorantes alimenticios, tal, lo cerraban y entonces esto lo metíamos en el proyector, se proyectaba, con el calor de la bombilla empezaba a generarse corrientes y bueno, quedaban unas imágenes como muy interesantes. Este taller solo lo hemos hecho una vez. El grupo era de un colegio un centro que venía mucho con nosotros. A partir de ese momento dejó de venir porque cuando volvían en el autobús al centro, las profesoras que habían bajado a tomar café le preguntaron a los chavales, ¿qué habéis aprendido en el taller? Y entonces la respuesta de los chavales fue, hemos aprendido que en el desierto, en caso de necesidad, podemos bebernos el pis, pero no podemos comernos la caca. Ese era el aprendizaje que ellos dijeron. Claro, ahí ¿cuál fue nuestro error? Dejar bajar a las educadoras a tomar café y luego por parte de las educadoras el no ser conscientes de que los niños se quedan con esas cosas, pero bueno, que el taller era mucho más. Y bueno, esas son, creo, partes de esas cosas, ¿no? Como de nuestro ensayo y error, de poner en marcha nuestra creatividad y de no tener miedo a equivocarnos. Que nos construyen. Claro, que nos construyen. Y luego, por último, pues un poco queríamos cerrar con unos consejos, o bueno, unas ideas clave. Habíamos puesto esa diapositiva, pero que tampoco nos vamos a parar a explicar mucho, porque creo que vamos un poco justos de tiempo, que hablábamos sobre el método que utilizamos aquí y un poco el ver cómo la creatividad y ese trabajo desde el error está un poco repartido en todo, ¿no? Si intentamos que los participantes generen su propio conocimiento, puede ser que eso no ocurra porque no estamos pautando tanto las cosas, les estamos dejando más espacio. O si el participante es alguien activo o el educador está como agitador o como guía, pues también da lugar a esos posibles errores o a esa experimentación, a ese desarrollo de la creatividad. O lo del tema de la conexión con la realidad que os comentábamos antes, pues bueno, que si lo que enseñamos solamente funciona en el ámbito de museos, pues pensamos que no tiene mucho valor, ¿no? Y bueno, queríamos terminar con esta diapositiva un poco como nuestra conclusión final, que sería decir que para nosotras, y creemos que es la clave en todo esto, es que el error es bueno, que equivocarse no es malo, y que ojalá en todos los ámbitos de la vida, y como tenemos nosotras la suerte de poder hacer aquí en el Mupai, es que no pasa nada por fallar, ¿no? No pasa nada por tener un error, porque siempre tenemos la opción de volver a probar, ¿no? Y que ese volver a probar, ese miedo a no equivocarse porque siempre tienes otra oportunidad, es una de las claves para desarrollar la creatividad tanto en niños como en adultos. Hacer del error algo constructivo, más que un martirio. Y con eso hemos terminado. Muchas gracias.